Entonces bien, ahora vamos a ver qué es player prefs y vamos a ver también cómo guardar cosas más avanzadas. Por ejemplo, si yo tengo que guardar mucha cantidad de datos. Bien, vamos primero con qué es player prefs primero. Player prefs es un sistema propio de Unity que guarda el contenido en disco. Por eso no se elimina al pasar de escenas o al apagar y prender el juego. También como justamente puede ser costoso el escribir y leer de disco, ya internamente maneja su propio caché para guardarlo también en memoria. ¿Qué significa esto? Que puedes usarlo sin miedo de que consuma mucho. Para no entrar en mucha teoría técnica, básicamente en disco siempre se va a conservar, bien, cuando por ejemplo apagan la computadora. Y en memoria es todo lo que hacen durante la sesión, mientras está prendido. Cuando se apaga, se libera y se limpia todo y ahí ya se elimina todo. Por eso nosotros necesitamos guardar en disco cuando queremos, por ejemplo, guardar nuestros saves de los juegos, bien, nuestras partidas guardadas o nuestro puntaje, si tenemos un leader score y demás. Entonces de vuelta lo que hace Player Prefs es básicamente guardar en disco con un caché en memoria para poder accederlo constantemente más rápido, y cuando apagamos o se borró toda la memoria directamente lo levanta del disco. Bien, ¿qué podemos entonces guardar en Player Prefs? Como dijimos, las cosas se limitan bastante a estos tres: setString, setFloat y setInt. Supongamos que nosotros queremos guardar toda nuestra partida, bien, del juego. Por ejemplo, el nombre del personaje, qué color eligió, qué personaje eligió, cuántos puntos tiene, qué habilidades tiene. Bien, todo eso no podemos guardarlo quizás en un setString, un setFloat o setInt directamente, bien, porque tendríamos que guardar cada dato. Este sería un ejemplo de cómo se vería bien si quiero guardar cada información del jugador. El tema es que claramente esto es un montón. Bien, aparte si hay que actualizar es bastante engorroso. Entonces lo que vamos a estar haciendo directamente es guardar todo dentro de setString y dentro de un texto vamos a guardar toda esa información. Ahora obviamente uno podría escribir acá, por ejemplo, cada una de las cosas, bien, manualmente, pero es un plomo, realmente, bien. Hay una manera mucho más fácil que nos va a salvar completamente la vida, que es con objetos serializables y con JSONs. Acá mencionamos entonces dos conceptos: JSON por un lado y serializable por otro. Serializable básicamente es una etiqueta que le ponemos a una clase para decir que se puede serializar y que por lo tanto se puede, por ejemplo, guardar en disco. ¿Cómo se ve entonces una clase serializable? Se ve así: es una clase que no viene de MonoBehavior, bien, es una clase completamente limpia, que tiene esta etiqueta de serializable que tenemos que poner, es simplemente corchetes y serializable, no hay mucho más, y que las variables internas sean todas básicas. Con básicas me refiero a que se mantengan dentro de lo que ustedes consideran azules o son palabras reservadas: los int, float, booleano, string. Después yo puedo poner funciones o cualquier tipo de lógica sin problema, pero lo importante es que las variables que tenga esta clase tienen que ser básicas. También lo podemos ver como que su defecto no sea nulo. Fíjense entonces, por ejemplo, en estos dos jugadores que tengo, estos dos players que quisiera guardar información. Fíjense las cosas que tengo: MonoBehavior, GameObject, TextMesh Pro, RigidBody, AutoSource. Nada de eso se puede guardar. Pero tampoco nos importa porque no es información del jugador. Quizás lo único que puedo guardar acá, que me interesa, estos son jumps, es la cantidad de saltos que puedo hacer, así que eso no me importa guardarlo, siempre va a ser 2. Points sí es lo único que me interesa guardar. Entonces yo, por ejemplo, acá, si tuviese player info, tendría que ponerlo, acuérdense de hacerlo público, esto es importante tenerlo público. Podría tener directamente así, points, y esto ya funciona y esto yo lo puedo guardar. Fíjense, por ejemplo, shooter player. Shooter player tiene un prefab, que no lo vamos a tener, un rigidbody, un transform, layer mask, animator, mesh renderer, UI manager. Nada de eso lo podemos guardar. Todo son clases con comportamiento y millones de cosas que no vamos a poder guardar. Pero sí podemos guardar, por ejemplo, lives. Bien. O speed, o si tuviésemos más variables también las podríamos guardar. Bien, acá terminé, por ejemplo, la clase player que yo quisiera guardar. Fíjense, le puse, por ejemplo, el nombre, qué personaje eligió, los puntos, la vida total o la vida que tiene. Y también hice una lista, las listas se pueden guardar, de weapon. Que weapon es una clase, pero es una clase serializable que también tiene variables azules, bien, las básicas. Entonces se puede guardar. Con eso ya vimos lo que es serializable. Entonces nos queda JSON. JSON es mucho más fácil. JSON básicamente es el estándar que tenemos para pasar información. Bien, se suele usar para mil millones de cosas y no está mal aprenderlo. Es simplemente una estructura, bien, donde tenemos por un lado el key de la variable y cuánto vale. ¿Y cuál es la importancia del JSON? Que es un string. Y que como es un string, lo puedo guardar justamente en player prefs. Entonces yo, por ejemplo, voy a tener una variable JSON. ¿Y qué le digo que vale? Tenemos JSON utility, punto, y acá tenemos dos, que son los únicos que queremos.
toJSON, que es para convertir algo a JSON, y fromJSON para cuando queremos volver a tenerlo. Usamos entonces toJSON. Y acá entonces tendríamos que pasar el objeto. Vamos a hacer el objeto así ya lo tienen claro. Bien, fíjense que entonces ahí creé un player info que por ahora le puse valores random. Agarro toda esta misma variable y la pongo acá. Listo, acá tenemos el JSON. Entonces ya directamente podemos hacer playerprefs.setString. Vamos a ponerle de key player info. Y le pasamos el JSON. Por si les interesa cómo se ve el JSON, se ve así. Bien, ahí estoy guardando la información. Entonces, ¿cómo hacemos para pedirla? Vamos a hacer el paso inverso. Vamos a hacer playerprefs.getString playerinfo. Esto nos devuelve el JSON. Y ahora vamos a pedir el objeto. Vamos a hacer entonces JSON_utility from JSON. Y tenemos que pasarle acá qué clase vamos a estar queriendo convertir, que básicamente es un playerinfo, porque es lo que guardamos. Y le pasamos el JSON. Y listo. Fíjense que yo, por ejemplo, ahora ya había guardado esto, así que está guardado en disco. Voy a simplemente hacerle getString. Vamos a convertirlo y lo voy a debuguear para que vean que funciona. Disculpen, acá tenemos que pedir justamente la información. Y listo. Acá le dimos play y acá tenemos la información. Vamos a hacer entonces repaso rápido. Si yo quiero guardar información, voy a usar playerprefs con directamente setString, setFloat o setInt. Si yo quiero guardar mucha información, muchas variables, me conviene hacerlo todo dentro de una clase, que todas las variables que tengan sean de tipo básico y que sea serializable. También tener en cuenta de que no sea monobehavior, muy importante. Por último, llamamos al JSON_utility toJSON, nos da un string y guardamos esa información como string. Y para pedirla básicamente el paso contrario, hacemos el get, nos da el JSON y eso lo convertimos por fromJSON. Nada más, gente, si bien quizás si nunca escucharon nada de estas cosas puede ser mucha información nueva, pero quédense tranquilos en que esto siempre es una cosa que funciona y que es una cosa que se usa a nivel profesional. Así que sin más, muchas gracias por estar y nos vemos en el siguiente video.